Y la palabra de Dios nos dice en el Salmo número 50, versículo 1 al 4. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Llena más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Lávame de mi maldad, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Culpa y perdón. Lo más difícil para toda persona es reconocer su condición pecaminosa. Y todavía es más difícil que entienda de que hay alguien que puede salvarle, perdonarle, si cambia de actitud. Hace un tiempo hablaba con un licenciado, abogado, y él me decía, yo creo en Dios, pero no creo de que Él perdone al hombre después de haber pecado tanto y infringir la ley de Dios y que Dios lo perdone. Eso no lo creo. Y yo le digo, porque usted cree en un Dios insensible, pero el Dios que nosotros tenemos es un Dios de misericordia. Si Él es cierto que Él no perdona al hombre que ha pecado, entonces, ¿qué vino a hacer Jesús en el sacrificio en la cruz? Realmente vino para reconciliarnos con Dios y de esta manera que el hombre tenga ese perdón si viene y lo busca y lo hace correctamente como dice la palabra. Lo que sí está claro es que el perdón no se recibe solamente levantando la mano en un culto, ni que hagan una oración de 1 hora por uno, ni tampoco solamente estarte congregando en una iglesia. Eso no da perdón. El perdón se recibe cuando reconoce que es un pecador y que Jesús es su Salvador. Y no solamente reconocerlo de esa manera, sino obedeciendo a la palabra. Por eso es que en el día de Pentecostés preguntaron, varones hermanos, a los 11 apóstoles, ¿qué haremos? Y Pedro, quien tiene la autoridad de predicar la palabra, dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para remisión de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y el verso 41 nos dice que como 3,000 personas obedecieron al mensaje que el apóstol les predicó. Es decir, que no solamente levantaron la mano, que no solamente llegaron a que oraran, sino el verso 41 dice, fueron bautizados como 3,000 personas en aquel día. Ese es el proceso de salvación. Ahora, lo que David pensaba del pecado, que es rebelión, que es apartamiento de lo recto, que es perder o errar al blanco, que es separación total de Dios, que es oposición contra Dios. Eso es lo que David sabía del pecado. Lo que David pensaba acerca del perdón, que significa borrar, significa sanar, significa lavar, que aún quita esa oposición y el mal que trae el pecado como consecuencia. Eso es conocer lo que es el perdón. Por tanto, yo creo que a toda persona no es necesario decirle que es un pecador. Lo sabe, lo entiende, lo conoce. Lo que muchas veces no tiene fe es cómo poder ser salvo y que sus pecados sean perdonados. O es decir, la persona misma es perdonada de sus pecados. Porque a veces usamos mal esa frase al decir, tus pecados te son perdonados. Realmente el pecado nunca es perdonado. Quien es perdonado es el individuo que lo ha cometido y viene buscando remisión. El pecado, dice la Biblia,
En sentido figurado, el Señor lo arroja a lo más profundo del mar, donde nunca más se acuerda de él. Por eso mismo, creyentes, nunca hagan memoria de su pasado. Pero aún hay gente que hace alarde: yo fui esto, fui aquello, hice esto, hice aquello otro, y hablan de horrendas cosas que hicieron. Y según ellos, están mostrando lo que eran. Pero de eso no debe haber memoria. Debe dar gracias a Dios, que la condición más pecaminosa Dios lo sacó, y ahora alabe a Dios por ese perdón que le ha dado. Y no se sienta satisfecho por todo lo que hizo. Hay algunos que han grabado CD, cassette, de lo que eran, y se dan el lujo en decir todo lo que eran. Sinceramente, debía darles vergüenza de haber pecado de esa manera y que Dios los haya perdonado. ¿Por qué no hablan del perdón? ¿Por qué no hablan de lo que Dios ha hecho en su vida? Sino que a muchos les gusta hablar de sí mismo y no de lo que Dios ha hecho en su ser. De tal manera que conocer qué es el perdón, eso mismo le trae gratitud a la persona en decir, y gracias a aquellos que dicen: yo no era digno de estar aquí ahora, cantar un himno especial, dar un testimonio, no era digno de eso, pero el Señor se dignó de mí y ahora me ha dado el privilegio de poder hacerlo. ¡Qué bonito! Eso es saber lo que Dios ha hecho en su vida. Ninguna persona puede presentarte delante de Dios y decir: yo nunca le he fallado a Dios. Hay algunos que quieren hacerlo diciendo: yo no era tan malo. Pero quiero decirle, a pesar de que no ha hecho todos los pecados que hay en el mundo, era un pecador. Porque desde el principio, desde su engendro, ya viene la maldad. El verso 5 de este salmo dice: en pecado me concibió mi madre, dice David. Y esa es la razón por qué sigue pecando. El hombre no es pecador porque peca, sino la razón es porque en él está la semilla del pecado, y como quiera que sea lo va a desarrollar en su vida. Usted nota que a pecar a nadie se le enseña. Por tanto, la lucha de los padres con sus hijos son: no hagas esto, no hagas esto otro no lo hagas, esto no lo hagas. Y a veces eso fastidia a los muchachos y a las muchachas. Mi mamá, mi papá, que solo eso me dicen. Tanto así, de que un día yo hablaba con un muchacho y le digo: ¿has leído alguna vez la Biblia? Y él me dijo: sí la he leído. ¿Y qué sacaste de ella? No, me dice, cuando empecé a leer la Biblia, solo de mi mamá me acordé. ¿Y por qué? Le digo, ¿por qué? Porque empieza la Biblia diciendo: no tendrás dioses ajenos, no te inclinarás a ellos, no los honrarás, y solo no, y no, me decía la palabra, me dice. De mi mamá me acordé que ella me decía, todo me decía no. Pero le digo: no leíste más enseguida, que el Señor llevó tu pecado, Él llevó tus culpas, Él te ha perdonado y quiere que tú le conozcas. Le dije: no, yo cerré la Biblia, me dice, no la seguí estudiando. Qué triste, ¿verdad? Porque él todavía guardaba aquellos consejos de los padres, que para muchos no son consejos, son regaños y fastidian. ¿Por qué? Porque están quitándole todas las malas costumbres que traen. Y de esa manera vemos que la juventud se va desbordando cada día. A medida de que va creciendo, sus sentidos se van desarrollando y el pecado también se va multiplicando. Y empieza ya no solamente a ser un recipiente de pecado, sino un pecador práctico. De tal manera que todo mundo sabe que es pecado y que vive en pecado. Hay algunos que no han leído la Biblia, han oído solamente el catecismo, pero aún el catecismo le está diciendo que es pecado. Lo único que no le dice el catecismo es cómo puede ser liberado del pecado. Y si le dice algunas cosas, no son correctas. Por ejemplo, los curas tienen una frase cuando una persona se confiesa y se confiesa ante el cura y confiesa sus pecados. ¿Qué hace el cura? Vaya a rezar 7 Padres Nuestros, 11 Aves Marías, ahí de rodillas, con las manos metidas en agua fría, y deme aquí unos centavos por la confesión. ¿Quién le ha dicho que ese es el remedio para el pecado? Rezar 7 Padres Nuestros, ¿quién le ha dicho que iba a redimir su pecado?
Rezar 11 Ave Marías, tampoco. Dar unos centavos, tampoco. La Biblia nos dice que solamente la sangre de Jesús es la que nos limpia de todo pecado. Solamente el sacrificio del Señor es el que puede hacerlo. Y no lo hace solamente cuando usted quiere o de la manera que lo haga. Hay una forma correcta en la Biblia cómo hacerlo. Primero, tomando la palabra arrepentimiento, que significa dar una media vuelta al mundo y al pecado, a manera de que el mundo le quede a la espalda y usted quede de frente con el Señor. Y ahí viene usted y hace su confesión delante de Dios, no delante del hombre. Y después de eso, usted ha creído. Y al creer, usted está dispuesto para ser bautizado en agua, en el nombre de Jesús, invocando ese nombre que es el Salvador de la humanidad. No hay otra forma. Usted no puede presentarme en la Biblia otra forma de ser salvo. Hay algunos que andan diciendo que solamente el creer es suficiente. Solamente con creer ya estuvo todo. No es cierto. Aparece en el Evangelio la palabra creer, pero creer es obedecer. Si usted dice que cree y no obedece, yo le digo es un diablo más, porque la Biblia dice en la palabra en Santiago capítulo 2, verso 19, que el diablo también cree, y cree que Dios es uno. El diablo no cree que Dios es una Trinidad. Eso lo ha metido en la cabeza de los predicadores, pero él no cree que es una Trinidad. Él sabe que Dios es uno. El problema está que no le obedece. Entonces, ¿qué? Él está creyendo, pero no obedece. Así mismo le pasa a toda persona que solamente cree. La forma correcta de que ha creído es cuando obedece la palabra de Dios. ¿Dónde cifraba David su esperanza para pedir como pidió? David conocía la misericordia de Dios. La revelación de la misericordia de Dios le inspira confianza para pedir el perdón. La revelación de la misericordia de Dios mueve al arrepentimiento a la persona. Y es bienaventurado el que no se condena a sí mismo, sino que a pesar de su estado pecaminoso, reconozca que en Jesús hay salvación. No importa qué clase de pecado se haya cometido, Jesús lo llevó todo sobre sí mismo para darnos libertad y salvación por su nombre. Pero otra vez repito, los pecados no se borran con hacer ayunos, ni vigilias, ni profundas oraciones, sino que hay algo tan literal, tan sencillo, que es ser bautizado en el nombre de Jesús para remisión de pecados. Ese es el punto. No es solamente una oración con llanto. Una persona puede orar, puede ayunar, puede hacer, pero si no es bautizada en el nombre de Jesús, sus pecados están ahí todavía. Una prueba es Saulo de Tarso. Después de que el Señor le apareció por el camino, él se fue al centro de la ciudad, estuvo ahí 3 días y 3 noches, y él se ha entregado al Señor, porque le dijo, ¿quién eres, Señor, y qué quieres que haga? Y el Señor le dijo qué tenía que hacer. Y cuando llegó Ananías, enviado por el Señor para que vaya y lo ministre, le dice, Ananías, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate, bautízate, lava tus pecados, invocando su nombre. Y la palabra de Dios nos dice que Saulo fue bautizado en el nombre de Jesús. Después de estar 3 días en ayuno y vigilia, sus pecados ahí estaban todavía. Hasta el momento que fue bautizado en el nombre de Jesús, hubo salvación. Qué importante es entonces confiar en la misericordia de Dios. Culpa y perdón. Sí es culpable, pero hay un perdón. Jesús tiene ese perdón. Y gracias a Dios, que es el nombre que tenemos hoy día para salvación, porque Jesús